A continuación, la hueca política. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La Hueca Política, programa en el cual se trata con diferentes personajes de la política nacional, con la conducción de Eduardo del Pozo. La Hueca Política. Amigos, bienvenidos a La Hueca Política. Nos encontramos aquí con Andrés Palma, director de la Fundación Museos de la Ciudad. Hoy día vamos a conversar respecto de la construcción de ciudad colectiva desde la perspectiva de la cultura, del arte. Así que bienvenido, Andrés. Qué gusto contar contigo en este programa. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Saludos también, Eduardo. Saludos a todos quienes nos ven. Gracias por la invitación. Encantado de estar acá. Qué gusto que estés con nosotros. Andrés, cuéntanos un poco tu función dentro de la Fundación Museos de la Ciudad. A ver, la Fundación Museos de la Ciudad nació en el año 2006. Para ese entonces la ciudad contaba ya con el Museo de la Ciudad, que es el antiguo Hospital San Juan de Dios, que se abrió en el año 98. Este año cumple 20 años precisamente, estamos también de cumpleaños con el Museo de la Ciudad. Y también en el 2005 se abrió Yacu Parque Museo del Agua. Surgió la preocupación, bueno, ¿y estos espacios cómo se relacionan? ¿Cómo empiezan a depender de la ciudad? Porque son eso, espacios culturales, patrimoniales, históricos de Quito. Y se fundó la Fundación Museos de la Ciudad en el 2006. Digamos que ahí me vinculé formalmente al trabajo de la Fundación hasta estos días, pero yo entré antes, unos cuantos años antes, en el 2002, al Museo de la Ciudad. A este museo le tengo un especial cariño, porque a partir de la gestión que hizo el Museo de la Ciudad, apareció luego el Museo Interactivo de Ciencia también, después de Yacu, después el Centro de Arte Contemporáneo, que se sumó a los museos de la Fundación, y el Museo del Carmen Alto. Entonces tenemos 4 museos. Son 4 museos. Y el Centro de Arte Contemporáneo. ¿Qué significa un museo para Quito? ¿Qué significa museo? Parecería una pregunta sencilla, pero que tiene un trasfondo importantísimo. ¿Qué es un museo? Lo tiene. El trasfondo es importante por varias consideraciones, ¿no? La ciudad es patrimonio cultural de la humanidad. Y a veces uno se pregunta, bueno, ¿cuántos museos tiene? Suelo hacer este ejercicio en diversos foros a los que asisto y demás. Y es un poco el quién da más, ¿no? 10, 15, 20, 25... La ciudad tiene 120 museos y centros 120 culturales. 120 museos tenemos en Quito. Es un número importante, considerable. Si uno quisiera visitar un museo nuevo cada semana, tiene para 2 años y medio, sin repetir. Es una cantidad importante, tomando en cuenta que la ciudad tampoco es tan grande, ¿no? Estamos cerca de 2,5 millones, yo que sé, quizá 3. Pero es una cantidad grande de museos, de los cuales tenemos un núcleo importante en el centro histórico. Estamos hablando de unos 25 museos, de todo tipo, de toda pertenencia. En estos años nos hemos dedicado precisamente a reflexionar sobre qué es lo que implica este museo, esta institución museo. Y hemos caído en cuenta de varias cosas. La primera es que los museos están cambiando. Generalmente se piensa que son espacios dedicados exclusivamente a la historia, a aquello que pasó. A veces, inclusive peyorativamente, se piensa que son espacios que congelan todo lo que tocan. Espacios que se acercan más al mausoleo que al museo. Correcto. La gente piensa, ¿no? Son espacios de historia. Solemos hacer en donde tienes que entrar calladito porque vas a conocer cosas sí. y respetar y estar en filita y estar haciendo absoluto silencio y respeto al resto. ¿Eso es parte de lo que es un museo? Ya no. ¿O es una visión obsoleta, digamos? Es una visión obsoleta que lastimosamente muchos de nosotros tenemos. Las primeras visitas a los museos, cuando hablo de hace décadas atrás, tenían precisamente ese componente, ¿no? Tal cual, en fila, manos atrás. Este es un espacio que se llama museo, tiene cosas antiguas, por no decir viejas, y cuidado con tocar, y preguntas a la señorita y mañana examen. Y además, me acuerdo que una profesora nos decía cuando visitábamos uno de los museos de la ciudad, no tocar, toque con los ojos. Con los ojos. Mire, solamente mire, todo lo que se puede hacer en estos espacios. Ahora, claro, la concepción es totalmente distinta, ¿no? Hay varios tipos de museos. Hay museos sistemáticos, lineales, hay museos interactivos, museos constructivistas más relacionados con el arte. La visión es totalmente otra, ¿no? Cuando uno piensa en estos espacios ahora, se encuentra con una cantidad grande de posibilidades, de opciones. Primero, son espacios cada vez más vivos.
espacios donde la comunidad interviene y que hacen ciudad en el día a día. Son espacios de encuentro social, de encuentro comunitario, espacios que han desarrollado una línea educativa muy fuerte, muy fuerte. Durante años se debatía, hablo de hace 12, 14 años, ¿realmente la labor de los museos es educativa? Porque educación hacen en los espacios educativos, que son la escuela, colegio y universidad, ¿no? Los espacios formales. Los museos quizás son una ilustración, ¿no? Un complemento de lo que pasa en la verdadera educación. Ahora hemos establecido que los museos hacen educación no formal, educación que no certifica necesariamente, educación que no es obligatoria, pero es un tipo de educación en la que yo creo mucho y además considero que es en buena medida la educación del futuro, la educación que cada persona decide para sí, en función de sus intereses, en función de sus experiencias, en función de lo que conoce, espacios libres para acercarse a conocer y a poner en juego lo que no creo conoce. que topaste una palabra que dice mucho de lo que es un museo, la experiencia, ¿no es cierto? O sea, entrar a un museo se convierte definitivamente en una experiencia de conocimiento, de educación, en donde tú te empapas de algo en específico, ¿no? Así es. Que no necesariamente es algo histórico, como mencionamos, sino que puede tener un sinfín de aristas, ¿no? Pero es la experiencia en el cómo te involucras en ese espacio, ¿verdad? Sí, la experiencia, de hecho, a nosotros nos ocupa mucho, en la medida en que diseñar una experiencia memorable, significativa, una experiencia que le dé un giro a cómo concebimos la ciudad, la historia, la ciencia, el arte, el ambiente, las prácticas socioculturales contemporáneas, en fin, el trabajo comunitario. Generar una experiencia de ese tipo no es sencillo. Y hemos caído en cuenta de los estudios de públicos que hemos hecho que a veces una misma persona que visita durante 2 horas un museo pasa por 3 o 4 estados de ánimo distintos e intereses distintos. No me digas. Yo que sé, la primera media hora, 40 minutos, sigo el recorrido, escucho la mediación, no hablamos tanto de guianza, sino de mediación, y me parece interesante, y después de un rato entro a la cafetería y después de un momento visito el almacén, me siento un rato en el patio, me pongo a leer un libro, converso con la gente. Hay como varios momentos dentro de una misma visita. Entonces, claro, hace años nos frustraba aquello de que si una persona llega a un museo y no sale con conocimiento puro y duro, conocimiento declarativo, datos, nombres, fechas, personajes, No aprendió nada. No aprendió nada. Esto no sirvió. Ahora sabemos que las personas que visitan los museos tienen múltiples intereses y que esos espacios están también para eso. Diseñar estas experiencias, como digo, es complicado. Hay que tomar mucho cuidado y muchas tuercas, tornillos y demás. Hay que conocer bien los temas, hay que trabajarlos y presentarlos de una manera educativa, de una manera museográfica, envolvente, importante. Pero a propósito de lo que mencionabas al principio, esto de construir ciudad, ¿no? ¿Para qué están realmente estos espacios? Para conocer un poco más de nombres, fechas, ciencia, arte. Sí, también, desde luego, eso es fundamental y es importante. El trabajo con los expertos que nos asisten es fundamental. El trabajo con la academia, no se diga, es invalorable. Pero ¿qué está pasando detrás? ¿Qué es lo que hacen estos espacios en la misma esencia del día a día de una ciudad? Y ahí hemos descubierto básicamente 2 cosas, que son 2 cosas que ocurren en toda visita o que deberían ocurrir en toda visita. El deber ser de una visita. El deber ser de una visita, y algo en lo que nuestros educadores trabajan mucho. El primero es, sea cual fuere el tema que estuviésemos tocando, despertar procesos de pensamiento. Poner a la gente no solamente a escuchar lo que dice el guía, sino a conversar con estos mediadores que llamamos nosotros, porque son mediadores que están en el medio de la colección, de la oferta y del mundo emocional, intelectual de quienes nos visita, y poner en juego lo que sabemos, lo que creemos que sabemos, nuestras percepciones con respecto a esos temas. Trabajar en ese sentido es para nosotros fundamental porque nos ayuda a comparar, a discernir. Y ayuda a construir. A construir. Una construcción de la cultura que es tan compleja, ¿cierto? Se la hace seguramente, y aquí tú eres el experto, con la interacción social, con el aporte de todos quienes hacemos la ciudad. ¿Cómo lo ves tú? Es así, tal cual. Si queremos construir algo nuevo, si queremos generar algo que no sea solamente el punto de vista de la exhibición, porque ahora ese ya no es el fin. Si antes era conocer lo que decía el museo como autoridad, que además conoce y a cierto punto un poco jerarquiza y hasta santifica lo que está ahí porque es un museo. Ahora el mismo museo se ha puesto en el plan de poner en discusión lo que está mostrando. Y para eso el saber de la comunidad es fundamental. Vengan y conversemos, vamos a generar algo más, una tercera construcción. Vamos a poner en crisis lo que nosotros hemos presentado y lo que ustedes traen, lo que ustedes ponen en juego también en este diálogo. Y ese es un ejercicio cognitivo importante, porque la gente que nos visita empieza a conocerse a sí misma a partir de cómo se acerca a una exhibición. Desde me gusta más ver
leer, conversar, tocar, ¿ya? Cómo me acerco yo a la realidad del mundo y cómo tengo yo una postura que pongo en juego frente a lo que el museo me está poniendo. Te ayuda a conocerte a sí mismo y a conocer a la ciudad también, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo ha ayudado los museos a la construcción de Quito? A ver, ahí tenemos pocos estudios longitudinales, digámoslo así. Esa es quizá una falencia que deberíamos cubrir desde la misma institución museo. Pero tenemos casos interesantes de chicos que nos han visitado a los 5 o 6 años, luego a los 7, 8, 10, 15, 20. Y sabemos que una comunidad como la de Quito, que tiene una buena cantidad de museos, realmente hace una diferencia en el día a día de la ciudad. Por ser espacios multifacéticos, espacios donde no solamente se muestra, sino se dialoga, la cantidad de diálogos, o sea, digamos un poco la masa crítica de personas que alrededor de un tema toman una postura informada, es grande y es importante. Nosotros no queremos precisamente en nuestras visitas que la gente acabe incondicionalmente atada a nuestros temas. Tomar una postura informada, educativamente hablando, para nosotros es importante, porque una persona podría decir: la historia no es lo mío, pero sé por qué no es lo mío. Sé que tengo una posibilidad de acercamiento y es un tema que tal vez no me llama tanto la atención. Tal vez la ciencia sea lo mío, tal vez el ambiente, tal vez el arte, tal vez la mediación comunitaria. Entonces, la posibilidad de tomar posturas informadas sobre lo que ocurre para nosotros es fundamental, por un lado. Y por otro, digamos, el segundo aspecto importante que hemos visto que se puede lograr desde la gestión cotidiana de estos espacios culturales es trabajar en procesos de convivencia. Nosotros concebimos a los museos de la Fundación como pequeños espacios de convivencia. Hace unos días reflexionábamos, tal vez el problema número uno que tiene la ciudad sea el problema de convivir. Cómo juntos, unos con otros, sacamos adelante una vida que tenga calidad, que tenga respeto, que tenga alteridad. Tú acabas de topar un tema, ¿no? Las ciudades existen justamente porque los ciudadanos buscamos, las personas buscamos espacios en donde podemos convivir. Así es. Nuestra casa es un espacio individual, la ciudad es el espacio colectivo de interacción social en donde podemos conversar con la gente, intercambiar convivencias, pero todo esto en armonía. Y ahí en este contexto tan amplio, la cultura juega un papel clave, ¿no es cierto? Y por supuesto, el cómo una administración, la construcción de una ciudad, busca fomentar esa cultura para hacer ciudad. ¿Cómo impulsamos, cómo deberíamos seguir fomentando la cultura de la ciudad a través de los museos o a través de qué espacios, tal vez de los espacios públicos? Bueno, ahí hay como una secuencia grande, ¿no? Empecemos en lo micro, empecemos en la experiencia episódica concreta de visita a un espacio. Cuando nosotros hablamos no de guiar, sino de conversar, de mediar, pueden surgir puntos de vista diversos con respecto a los temas que tocamos. Y por eso para nosotros es fundamental el cómo estamos haciendo esta experiencia de visita a nuestros espacios, porque lo hacemos de tal manera que todos, las personas de dentro y de fuera del museo, tengan la posibilidad de comunicarse mejor. Empecemos comunicándonos mejor. Empecemos identificando aquello que sabemos, conocemos y sentimos, pongámoslo en juego, pongámoslo en relación con lo que piensan y sienten otras personas, y en esa medida empecemos a negociar significados. Empecemos a acordar, cuando es del caso, empecemos a desacordar cuando en efecto no hay acuerdo. Pero ¿y qué tal si en esos desacuerdos empezamos a sentir comodidad? ¿Qué tal si podemos estar de acuerdo en no estar de acuerdo con respecto a temas muy pequeños? ¿Y qué tal si es que después de eso podemos pasarlo a otras instancias de la ciudad? ¿Qué tal si empezamos a poner en juego nuestra capacidad de mirar a través de los ojos del otro? Cuando, por ejemplo, hacemos mediación de pintura o de arte. O sea, cuando entendemos la realidad de otra persona, ¿no es cierto? Y no necesariamente la compartimos, pero ya llegamos al proceso de entenderla, ¿no? Exactamente, y estamos de acuerdo en que tenemos puntos de vista distintos. Y luego otra parte importante de la metodología que utilizamos es que esos puntos de vista distintos enriquecen nuestra propia experiencia. A veces cuando hacemos trabajos de lectura, de arte, por ejemplo, de espacios patrimoniales, hacemos ejercicios interesantes de observación. Y claro, la persona que está a mi lado me dice: miren, yo estoy mirando una casa que tiene 2 chimeneas. Caramba, yo no lo había visto. Estoy mirando que hay gente que está usando estos espacios de determinada manera. Caramba, yo no lo había visto. Podemos empezar a mirar a través de las perspectivas de otras personas. Y entonces empezamos a mover un tema de diálogo importante. Eso por un lado. Y por otro lado, los museos, como los concebimos nosotros ahora, son espacios permanentes de diálogo alrededor de valores.
Hay ciertos principios que sustentan el hecho de vivir en comunidad, ciertos principios que sustentan el hecho de que aprendamos en comunidad. Es valioso encontrarnos con que el patrimonio está ahí para nosotros, no solamente como una herencia que alguien dejó, sino como una experiencia que puede ser vivida aquí mismo y ahora, y como una experiencia que nos puede dar luces sobre cuáles son nuestras posturas ahora mismo a propósito de esa realidad o de esas diversas realidades. En ese sentido, y para hablar de temas de convivencia y patrimonio, nos hemos propuesto un camino largo, pero afortunadamente efectivo. Si uno quiere acercarse, por ejemplo, al centro histórico, o por ejemplo a la realidad de divulgación científica o ambiental, en el caso de IACU, de los museos interactivos, del Museo Interactivo de Ciencia, arte religioso, vida espiritual, más que religiosa, espiritual, que es lo que ofrece como experiencia el Carmen Alto, o el arte contemporáneo del CAC, del Centro de Arte Contemporáneo, hay una primera fase importante que es la de conocimiento. Vamos a conocer qué es lo que está pasando ahí. Vamos a procurar informarnos, generar un diálogo a propósito de todo lo que ocurre en estos ámbitos. Luego viene un punto que es importante dentro de nuestra perspectiva, que además es muy emocional en el tema del acercamiento a la gente, que es un ejercicio precisamente de valoración. Voy a tomar una postura acerca de cuán importante y valioso para mí es la historia, el patrimonio, el arte, la ciencia, como lo estamos haciendo aquí. Y en esa medida, una vez que he valorado, idealmente positivamente lo que estoy mirando, empieza un ejercicio de apropiación. ¿Quién se apropia de algo que no considera valioso? Nadie. ¿Y cómo se valora algo que no se conoce? Es decir, se construye a través de la valoración de tu experiencia en los museos, haces que el ciudadano, el visitante, aprenda a valorarse a sí mismo y a valorar a la ciudad y a la convivencia. Exactamente. Con eso ayudas a construir ciudad. Exactamente. Y esa construcción se da en la medida en que me apropio de esos temas, de esos espacios, de esos personajes, a veces de esos saberes, de esos lugares. Cuando empiezo a apropiarme porque he discernido acerca del valor que aquello tiene, empiezan a suceder cosas importantes en el proceso de construcción de ciudad, y es que empiezo a comunicarlo. Empiezo a decirle a la gente, mira, tienes que visitar estos espacios, tienes que conocer esta parte de la historia, tienes que valorar la divulgación científica que se hace, que parece que no se hace, desde luego que se hace. Tenemos grandes investigadores fantásticos, divulgadores científicos. Tienes que conocer la riqueza ambiental, la riqueza natural del distrito. Es inconmensurable todo lo que ocurre en nuestras parroquias y demás. Empieza a valorarlo y la gente empieza a comunicarlo más. A comunicarlo y a interactuar más, a sentirse parte, y cuando te sientes parte la cuidas también. Exactamente. Entonces ahí llegamos a lo importante de lo que es un museo, de lo que es la cultura, ¿no es cierto? Y cómo es llegar a involucrar a los ciudadanos. Pero creo que ahí hay mucho por hacer. Mucho, sí. ¿Qué nos hace falta para explotar esta capacidad que tiene la ciudad? Como tú nos comentabas, un gran contingente de museos a lo largo y ancho de Quito, para que la gente se involucre más, para que participe más, para que ayude a entenderse y a entender a la ciudad y así a ayudar a construir Quito. Tiene mucho que ver con la primera parte un poco de esta secuencia, y es el comunicarnos mejor. El convocar más y mejor a nuestros públicos es ideal. Por eso precisamente son así de valiosos estos espacios, un espacio como este, porque estamos dando a conocer a la ciudadanía que los museos no son lo que eran antes, han cambiado mucho. Las personas que están detrás están diseñando experiencias pensando en la gente, y en muchos de los casos junto con comunidades muy diversas, porque el público no es una sola masa homogénea. Hay públicos y públicos, hay comunidades muy diversas, hay colectivos, hay grupos sociales muy diversos, y tenemos que pensar en todos ellos a la hora de generar una invitación, ¿no? Y que esa invitación sea recíproca y vengan y haya provecho de esa interacción con los espacios culturales. Tiene mucho que ver con la invitación que necesitamos hacer, con la difusión de lo que estamos comentando, y también informar acerca de las ventajas que esto tiene. Porque una vez que, volviendo un poco a la secuencia, uno ha conocido, uno ha valorado a la ciudad en su proceso de constante crecimiento, uno empieza a comunicarlo, empieza a custodiarlo también, a cuidarlo, a difundirlo, y empieza a disfrutarlo. La ciudad es muy disfrutable en su ambiente cultural. La diversidad cultural de la ciudad nos invita a vivir una cantidad grande de experiencias, no solamente dentro de los museos, en el espacio público, por ejemplo, en los teatros, para hablar de otras instituciones, en las bibliotecas, en las grandes invitaciones culturales que hace la ciudad. Hay una posibilidad importante de seguir juntando referentes. Una ciudad que ha visto mucho arte, que ha visto muchos museos, que visita muchos sus espacios naturales, culturales, científicos, tiene cada vez más referentes y posibilidades de comparación con otras realidades.
Empezamos a valorarnos incluso en el contexto regional, internacional. Hace años, por ejemplo, los museos acá, en efecto, no estábamos a un muy buen nivel. Eso nos impulsó a sacar adelante estos procesos de crecimiento, pero ahora estamos muy bien. Podemos hablar en igualdad de condiciones con museos de toda América, de todo el mundo. Tenemos encuentros internacionales interesantes donde la voz del Ecuador es como muy escuchada, ¿no? Es un país que ahora está... Ya tenemos un espacio en la comunidad internacional por lo que hacemos. Por lo que hacemos, porque Genial. son procesos sostenidos. Afortunadamente ha habido como mucha lucidez en ese sentido, ¿no? Es necesario que estos no sean eventos, sino que sean procesos, o en todo caso que sean activaciones en función de procesos grandes de crecimiento. El trabajo educativo que se hace en los museos lleva por lo menos 15 años adelante. El trabajo comunicacional es un nuevo reto que estamos empezando a sacar adelante, creo que con pasos cada vez más sólidos, más firmes. El trabajo comunitario. ¿Cómo puede ser que haya vecinos de un museo que han sido vecinos 20 años de ese espacio y nunca hayan entrado? Increíble, ¿eh? ¿Qué tipo de barreras siento con respecto a ese espacio, ¿no? Sé que es cultura, sé que es importante, pero vecinos nos decían, pero no es para mí, es para mis hijos. No, que mis hijos vayan. Y no, seguramente quienes nos están escuchando tienen que aprovechar estos espacios e ir a visitar a los museos, ¿no? Es parte de la construcción de sociedad, es parte de entendernos y es parte de ayudar y generar un aporte a Quito también, por supuesto, ¿no? Exactamente. Son alternativas, digamos que muy enriquecedoras de uso del tiempo libre. Uno puede preguntarse cuando no estoy trabajando, estudiando, ¿a dónde puedo ir? ¿A dónde puedo llevar a mi familia? ¿Qué puedo generar como una experiencia así como innovadora, no tan estereotipada? Porque hay cosas que sabemos que los quiteños hacemos en nuestro tiempo libre, está muy bien, vamos a seguir haciéndolas, pero ¿qué tal museos, centros culturales? La palabra museo encierra muchas, ¿no? Desde por eso es que hay que quitar ese estereotipo de que el museo es lo antiguo, museo es solamente la historia, que a pesar de ser muy valioso y todo, pero suena aburrido, ya pasado, pero no necesariamente es eso, y es un poco regresar al inicio de la conversación, pero eso es parte de lo que debemos comunicar a los quiteños, a los ciudadanos, para que se involucren, ¿no? Así es. En todos estos espacios tenemos una actividad importante, una actividad que nos permite de alguna manera actualizarnos, a veces con recursos más, menos limitados, pero afortunadamente contamos con el apoyo para empezar de la ciudadanía, que llega a estos espacios y paga $3, $2, $1, son costos realmente bajos, con gusto. Eso es importante para nosotros porque este aporte de la ciudadanía nos permite actualizarnos permanentemente. Y por otro lado, dado que es un ejercicio también del ciudadano en función de la gestión y la actividad cultural de la ciudad, puedo yo haber visitado un museo hace 20 años, seguramente. Puede que el museo no haya cambiado mucho, porque eso ocurre también. Pero si yo vuelvo a visitar el museo, yo no soy el mismo. Yo he crecido, he tenido otras experiencias, puedo poner en juego otras cosas a la hora de relacionarme con esa misma historia. No se diga con espacios de otras temáticas, ¿no? ¿Y tú crees que el hacer cultura, el estar en los museos, ayuda a solucionar problemas sociales, tal vez? Desde luego, tiene que. Si no, ¿cuál es la razón de ser de estos espacios? Ese es un reto importante de los museos. Últimamente hemos tenido en las pasadas semanas algunos eventos con las comunidades de San Juan en el Centro de Arte Contemporáneo, con Chimbacalle en el sur, con los barrios del centro histórico. Hemos hecho algunas reflexiones interesantes, ¿no? Primero, un tema de inclusión. Durante años se pensó que el museo tiene que ser incluyente, ¿no? El museo incluye a su gente, a la gente de su comunidad, como si el museo tuviese la potestad, ¿no?, de ver a quién abre y a quién cierra la puerta. Si es que no se abre la puerta a toda la comunidad, eso no es un museo. Es alguna otra cosa, pero no es un museo. La premisa ahora es distinta. El museo tiene que ganarse su inclusión en la comunidad. Es la comunidad la que incluye el museo. Es la comunidad que ve que en efecto ese espacio tiene algo que decirme sobre mi día a día, sobre los problemas que tengo aquí mismo, sobre temas que tal vez no le atañen temáticamente, pero sí por el hecho de ser un centro cultural que está en la ciudad, que tiene recursos y que tiene una vocación de servicio. Entonces, estos espacios hemos comprobado que en efecto trabajan y pueden mejorar ciertos temas que son del interés de la comunidad. Una cosa que hemos notado también es que los tiempos de museos a veces se dilatan, ¿no? Son distintos. Europa, Estados Unidos, un museo bien asentado en su comunidad, con procesos y demás, con metodologías, con herramientas, con estrategias. Es un museo de 80 años. Nosotros no tenemos tantos de esos, ¿no? Son museos más bien jóvenes, que están empezando. Para aprovechar este espacio, quiero que le des un mensaje a todos los que nos están viendo y escuchando para que vayan a visitar los espacios, los museos de la ciudad.
Con gusto, muchas gracias. Reciban esta cordial invitación de la comunidad de museos del Distrito Metropolitano de Quito. Como decíamos, estamos hablando de 120 museos y centros culturales que están permanentemente abiertos y que esperan su visita, esperan sus voces críticas para seguir construyendo ciudad. Creo que eso es lo más importante. Cada una de estas pequeñas experiencias va sumando en nosotros la posibilidad de tener otras lecturas, otros acercamientos a la ciudad, a cómo vivimos, a qué es lo que esperamos de ella, qué es lo que estamos construyendo en el día a día, en todas las disciplinas, en todas las artes. Visiten museos universitarios, que hay hermosos, museos militares, los famosos museos de la defensa, museos de todas las temáticas, arqueológicos, históricos, etnográficos, botánicos, de ciencias naturales, de historia, desde luego, de arte. Es una oferta importante que la ciudad tiene para todos nosotros y que podemos apoyar visitándola con nuestros amigos, con nuestra familia. Estoy seguro que después de esta visita vamos a salir todos mucho más enriquecidos. Muchas gracias, estimada Andrés, por tus conocimientos, por tu motivación a quienes seguramente en los próximos días o en el próximo feriado se darán un tiempito para ir a visitar los hermosos museos que tenemos en la capital y ayudar a entenderse y a entender a la ciudad y con eso ayudar a construir Quito. Cuando entendemos la ciudad, la queremos, la cuidamos y empezamos a valorarla y evidentemente a aportar a la construcción social, a la convivencia ciudadana. Así que muchas gracias, Andrés. Acojo tu invitación a visitar esos museos. Espero que ustedes también lo hagan. Y muchas gracias por acompañarnos en este programa de La Hueca Política. Esperamos que la hayan disfrutado y nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La Hueca Política, programa en el cual se trata con diferentes personajes de la política nacional, con la conducción de Eduardo del Pozo. La Hueca Política.